apoyar o no apoyar al presidente Rodrigo Chávez, ahí el dilema. Al menos ese parece ser el dilema en algunas redes sociales, donde al menos a nosotros nos escriben constantemente, apoya al presidente, apoya al gobierno que quiere hacer las cosas bien. Y vamos a ver, nosotros no tenemos problema en apoyar al gobierno, por lo menos en Nueva República, no tenemos problema cuando se trate de cosas que vayan a traer beneficio al país. Apoyamos al gobierno en los eurobonos, apoyamos cuando eliminó el convenio con Cuba, apoyamos al gobierno cuando eliminó el proyecto del tren o echó para atrás el proyecto del tren del gobierno pasado, apoyamos al gobierno cuando dijo que iba a revisar la norma técnica, que por cierto nos han quedado debiendo en ese tema, dicho sea de paso. Pero no podemos apoyar al gobierno cuando trae un paquete de proyectos diciendo que no son más impuestos, porque en efecto no son nuevos impuestos, pero sí es más golpe al bolsillo de los costarricenses. Y en eso no nos podemos quedar callados. Así como no nos quedamos callados cuando el PAC en sus gobiernos nos recetó impuestos y nos recetó paquetes fiscales que afectaron económicamente al pueblo en general, tampoco nos vamos a quedar callados en este tema. No sé si seguirán pensando así quienes nos piden apoyar al gobierno luego de estudiar, si es que estudian los proyectos que el gobierno ha presentado. Quiero leer un poquito el análisis que hemos hecho de estos expedientes y cerrar con alguna llamada de atención que me parece importante hacerle al gobierno y particularmente al presidente sobre el discurso que ha manejado. En el expediente 23.763, en los artículos 1, 2 y 3, elimina la tarifa reducida del 2% a la venta e importación del equipo odontológico, rayos X, equipos de laboratorio químico-clínicos, camas hospitalarias, sillas de ruedas, andaderas, bastones, prótesis, lentes oftalmológicos, audífonos para pacientes con problemas de audición, equipos para programas de rehabilitación y educación especial, técnicas y servicios de apoyo para personas con discapacidad. A propósito de que hoy, 29 de mayo, es el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, no estamos dispuestos en Nueva República a permitir que se perjudique a esta población, a los adultos mayores y a personas con alguna enfermedad por intereses económicos del gobierno. En ese mismo proyecto, en los artículos 4 y 5, elimina también el IVA reducido, es decir, aumenta el IVA en la compra de boletos aéreos cuyo origen o destino sea el país. Y además en el artículo 7 se elimina la reducción a los impuestos de importación de vehículos para arrendamiento turístico. Con medidas como estas se le resta competitividad al país en la atracción de turistas. Ya Costa Rica de por sí es calificado como un destino turístico bastante caro. ¿Qué gana el país si se aumentan los costos del turismo? Los principales afectados con una medida como esta, si se llegara a aprobar, son los costarricenses que viven en las zonas turísticas, en las zonas rurales, en las zonas costeras, emprendedores, comerciantes, artesanos, gente que no pertenece a los grandes grupos económicos. En el proyecto 23.760, que plantea modificaciones al impuesto sobre la renta, en el artículo 42, disminuye la base mínima del contribuyente en 101,000 colones mensuales. Esto amplía la base de contribuyentes. Mucho más costarricenses de clase media van a tener que percibir menores ingresos para poder pagar un impuesto de renta que hasta ahora no pagaban. Pero además, ustedes ya saben, ya bastante se ha hablado del aumento del impuesto para las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy pagan entre 5 y 20% y con este proyecto tendrán que pagar un 30%. Una carga insoportable que terminará de hundir a muchas de estas pymes y muchas tendrán que cerrar y dejar a muchas familias sin empleo. Esto no lo estamos inventando, esto está en los textos de los proyectos. Entonces, presidente, ¿dónde está la mentira? Lo que está claro es que estos proyectos no son para mejorar el cobro de impuestos. Si quiere mejorar el cobro de impuestos, cuente con nosotros, lo hablamos en campaña, coincidimos en campaña sobre este tema. Ahí sí cuente con nosotros. Para cobrarle a los más ricos, para modernizar Hacienda, por supuesto que cuente con nosotros, pero para algo así no cuente con nosotros. No podemos apoyar al presidente en un proyecto donde se le golpea al bolsillo de los costarricenses de a pie, de los emprendedores, del sector turístico. Sectores que acabo de mencionar fueron los más afectados, dicho sea de paso, en pandemia. Pero tampoco podemos apoyar al presidente cuando en su discurso se le va al cuerpo a cada persona que se atreve a cuestionar proyectos como estos. Como repito, los hemos apoyado y hasta nos han criticado en esta Asamblea Legislativa por apoyar en algunas cosas al gobierno.
pero no podemos estar de acuerdo en el que se utilicen frases como diputados a sueldo. Eso es ofensivo, eso crea división, eso crea polarización y eso no es lo que el país necesita. No podemos estar de acuerdo en que se utilicen las conferencias de prensa para decirle a los costarricenses, vean a ver qué diputados, vean a ver qué partidos políticos apoyan estos proyectos y sugerir que no se vote por esos partidos políticos en el futuro. Eso no es de recibo. No estamos en tiempo electoral, el presidente no debe hacer campaña, debemos dedicarnos a trabajar para el mejoramiento de la calidad de vida de los costarricenses. Estos proyectos no colaboran en ese tema, por eso nosotros hemos planteado más bien reducir el IVA, por ejemplo, en un 30% para dinamizar la economía, realizar días sin IVA para reactivar la actividad comercial, con una canasta básica libre de impuestos, en quitar los impuestos a los útiles escolares, entre otros. Cambiemos de ruta, presidente, cambiemos de discurso, porque polarizar no nos va a traer nada bueno. Muchas gracias. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día, y ahí es donde LegisAction le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado, y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. LegisAction, los especialistas en sostenibilidad empresarial.